Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente estamos para la segunda parte de este análisis respecto a este documento, eh, Juntos para el cuidado de la casa común. El cuidado de la casa común. Así que vamos a arrancar con esta segunda parte del análisis de este peligroso documento eh, que el Vaticano acaba de promulgar. Vamos a hacer una oración para poder continuar este análisis. Esperamos que este video pueda correr entre sus contactos, entre las redes sociales, que muchos puedan poder escuchar también este video y que les pueda servir para irse formando ya una idea de cómo avanza y avanza esta agenda global. Así que vamos a orar para pedir la bendición a nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en este santo día por la oportunidad que nos das de poder reunirnos como amigos, como hermanos, tu remanente reunido para investigar, para informarse, para educarse. Gracias, Padre, por este día maravilloso que nos das y ya pronto estará terminando. Te rogamos que tu Espíritu Santo se quede con nosotros, nos acompañe, nos oriente, nos proteja. Ilumina nuestra mente para poder ampliar nuestro criterio, nuestro sentido común. Ayúdanos, Señor, a estar alerta respecto a lo que está sucediendo y que en nuestro corazón nazca la intención y la disposición de obedecerte en todo. Ayúdanos, Señor, a poder desarrollar esa santidad, esa pureza que necesitamos para poder ser realmente hijos tuyos. Padre, te oramos por nuestros amigos que están escuchando esta transmisión, por aquellos que la escucharán posteriormente. Bendíceles grandemente, fortalece su fe, anímalos, Señor, al ver las señales de los tiempos y que sobre todo podamos muy pronto podernos reunir en el reino de los cielos. Creemos en tu segunda venida, creemos que Jesús está pronto a aparecer y necesitamos que nuestra fe sea fortalecida y sea animada. Acompáñanos en esta reunión y que podamos realizarla sin novedad. Todo esto te lo rogamos no porque haya méritos en nosotros, sino solamente por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, vamos a continuar rápidamente, ya que tenemos luego la continuación de las clases bíblicas sobre la doctrina del Espíritu Santo. Así que vamos a ir ya adelantando. Vamos a continuar con la segunda y última parte del análisis de este peligroso documento en camino a la protección de la casa común del anticristo papal Francisco, Mario Bergoglio, alias Francisco. Vamos a analizar algunas cosas que ya hemos tocado en las conferencias anteriores. Ustedes pueden buscar en nuestros canales de YouTube, especialmente en MSFI en vivo. Pueden buscar los dos videos, parte 1 y parte 2, donde este servidor analiza y profundiza un poquito, decodifica la encíclica papal Laudato Si, donde en ella efectivamente se plantean todos los principios y las sugerencias a los reyes de la tierra con el fin de plantear o implementar una agenda comunitaria, una agenda colectivista, una agenda estatista, una agenda globalista comunista. Y pues es así en que en ese contexto, en esa línea, se promulga este jueves se promulgó este nuevo documento que viene a reforzar la encíclica Laudato Si, y en el cual hablaron personas de bastante relevancia en el ambiente dicasterial, de la curia romana, y pues hemos analizado algunos términos, algunas expresiones que nos van indicando cuál es la naturaleza de este documento. Es impresionante cómo la naturaleza de este documento se condice con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y con los movimientos insurreccionales golpistas que están minando las democracias y las repúblicas
democráticas en todo el mundo. Si no es por un camino, va a ser por el otro, pero el papado siempre se asegura la presa, siempre. Así actúa sobre todo la orden militar guerrillera marxista de los jesuitas, la Compañía de Jesús. Y la Compañía de Jesús, los jesuitas están minando las sociedades, boicoteando, conspirando contra los gobiernos democráticos libres, republicanos, a través de distintos organismos, entre ellos uno de los más conocidos últimamente y que tiene seria conexión con Naciones Unidas, y que es justamente la Organización para la Ayuda a los Extranjeros. Los jesuitas tienen oficinas en toda Latinoamérica que están destinadas a apoyar a los inmigrantes, las oficinas de ayuda al inmigrante. Ustedes pueden ir a la página web de los jesuitas y pueden darse cuenta cómo ellos han tenido como labor fundamental la creación de campamentos, la creación de pobreza. Lo que hacen los conspirativos generalmente es generar la crisis, generar el problema para ellos mismos, usar ese problema o esa crisis como vehículo para desarrollar su agenda. Y es por eso que Naciones Unidas ha promovido la migración ilegal y desordenada a los países a fin de minar la nacionalidad, las costumbres, violar la soberanía de los países y pues intervenir con sus normas y leyes supranacionales a fin de robar o quitar soberanía a las naciones. Y uno de los vehículos que están usando justamente es la inmigración ilegal y desordenada. Y los jesuitas pues se nutren o viven como buena orden religiosa comunista, se nutren de la pobreza. Ellos son generadores de pobreza, generadores de campamentos, de toma ilegales de terrenos, de actos subversivos propios del marxismo guerrillero. Y es esa la método que usan ellos para poder desestabilizar países. Es decir, primero le envían la materia prima, que son los ilegales o inmigrantes que entran de manera irregular a los países, y luego los jesuitas los acogen para, entre comillas, darles ayuda. Pero los jesuitas no podrían hacer nada en los países si no tuviesen esta cantidad de ilegales o inmigrantes que ingresan a los países. Entonces les entregan material pertrecho para poder desarrollar su agenda. Así que los jesuitas, como ya es su historial, quienes han tenido la oportunidad de leer el historial de los jesuitas y cómo han sido echados de muchos países por justamente conspirar contra los gobiernos democráticos. La orden de los jesuitas es una orden que es antidemocrática, es una orden militar, paramilitar, guerrillera, de infiltración y de boicot de los países. Así que es una secta peligrosísima del catolicismo y que hoy reina en el Vaticano. Si bien los jesuitas actualmente no tienen o no profesan la misma lealtad al Papa como en años anteriores, sí, de todas maneras, son leales a la curia romana, al papado, y más ahora que tienen un papa de su orden y también de izquierda, un papa progresista. Así que pues ya comentamos eso, como el papado está en vísperas de retomar su poder. Y para eso pues se está preparando, poniéndose o situándose en posiciones estratégicas a fin de recibir el premio, a fin de recibir la corona, mientras otros son usados para hacerles recuperar el trabajo. ¿A qué otros está usando? Bueno, está usando al mundo político corrupto, sobre todo progresista de izquierda, está usando al organismo de las Naciones Unidas que comparte agenda con el papado, y también está usando a toda una generación que es progresista también de ideas de influencia postmodernista y que son material útil para llevar a cabo ciertas acciones que al papado le interesan.
El papado, al igual que el Partido Comunista, el papado se nutre del conflicto, el papado se nutre de las crisis. Las crisis son la oportunidad del papado para ganar terreno. Al papado no le interesa la tranquilidad, la paz y la prosperidad. El papado le interesa el autoritarismo, el totalitarismo, le interesa las crisis políticas, la desestabilización de gobierno y para eso va a usar todos los métodos y todos los medios con los cuales ellos aprovechar la confusión o aprovechar las contingencias. Así que estamos viviendo una etapa en que para el papado es propicia, es fecunda. El papado no puede estar más contento con la actual situación global. Así que vamos a continuar rápidamente analizando un nuevo orador que tuvo esta presentación de este documento en camino para la construcción, el cuidado de la casa común. Ya vamos con esta segunda y última parte para luego hacer un pequeño break, un descanso de media hora también y retomar con la doctrina del Espíritu Santo que nos convoca realmente y es lo que realmente nos interesa. Así que vamos entonces a analizar la intervención de el reverendo Bruno Mari Di Dufy, ¿verdad? Me imagino que así se pronuncia, pero así me da la impresión que es un apellido francés, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar lo que dice este hombre. Dice lo siguiente: para presentar brevemente el documento que hoy nos reúne aquí, quisiera llamar su atención sobre el título que evoca el camino que estamos llamando a recorrer juntos. Quiero que vayan notando, y quiero ser majadero en esto, la terminología. Siempre es juntos, todos, somos, siempre es colectivo, siempre es en grupo. Acá no se respeta ni se busca la libertad individual, acá se busca una acción colectiva, comunitaria, comunista. Para presentar brevemente el documento que hoy nos reúne aquí, quisiera llamar su atención sobre el título que evoca el camino que estamos llamados a recorrer juntos para cuidar la tierra, bueno, yo diría para adueñarnos de la tierra, para cuidar la tierra y de las personas, cuidado de la tierra y de las personas. Me limitaré a 3 reflexiones esenciales. La primera reflexión sitúa esta publicación en un contexto particular, el de una crisis sanitaria y social que amplifica la crisis ecológica y moral puesta en evidencia por la encíclica Laudato Si. ¿Qué cosa pone en evidencia la Laudato Si? Una crisis ecológica y moral. Por supuesto, y que el papado es el llamado a restablecer ese orden moral. Por supuesto que sí. Sigue diciendo acá: de hecho, experimentamos la fragilidad tanto en nuestro cuerpo como en nuestros vínculos, en nuestras prácticas relacionadas con el cuidado del otro, en nuestras formas de pensar y de vivir el desarrollo económico y social. Claro, ¿notaron acá? Nuestras formas de pensar y de vivir, todo eso hay que cambiarlo. Por eso es que están hablando de una nueva normalidad, porque hay que, en el fondo le están diciendo al mundo: ándate acostumbrando al nuevo sistema social, moral, político, económico, comunista, global. Así que ya las cosas no van a ser como antes. Por eso que acá dice nuestras formas de pensar y de vivir, el desarrollo económico y social. Esta experiencia de vulnerabilidad genera inevitablemente miedo y preocupación por el futuro. El llamamiento de la encíclica Laudato Si a escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres no pretende amplificar el miedo, sino proponer un camino de conversión, sí, o de reeducación en realidad. Noten que esas palabras conversión, claro, como esperan que el papado reine otra vez, o se someten a Roma o no tienen cabida en la casa común, o sea, en el planeta. ¿Ok? Como sabemos, este camino solo existe, notan cómo ellos dan la solución definitiva. O sea, no hay otra salida acá. No hay otra alternativa. Ellos nos dan
Ellos no dan chance a ninguna otra alternativa. Note lo que dice. Como sabemos, claro, sabemos, ¿por qué? Porque lo dice el Papa, por eso sabemos, dice él. Este camino solo existe a través de quienes lo recorren. Hoy día, Laudato Si podrá producir frutos de conversión únicamente si los testigos continúan el camino abierto por esta carta. Testigos, quiere decir los que transmiten, los que proponen, los que deciden y se deciden a actuar. ¿Quiénes son estos testigos? Los protagonistas de la vida económica y política. ¿Quiénes son los protagonistas? Son los protagonistas de la vida económica y política. Son ellos los que tienen que transformar el mundo, los que tienen que ver con la política y la economía. Son las comunidades locales, con su memoria y sus esperanzas. Son las iglesias, que también tienen que unirse a esta transformación. Son los jóvenes, al igual que los ancianos, porque como afirma el Papa Francisco en su exhortación Christus Vivit, para que los jóvenes puedan soñar con el mundo de mañana, es necesario que los ancianos sigan soñando también con el mundo de hoy. Necesitamos explicar la manera práctica de implementar la Laudato Si, ¿notaron? Necesitamos explicar la manera práctica. De ahí el término operaciones que leímos anteriormente, de implementar la Laudato Si. Cuando hablamos de implementar, esto incluye la legislación. Cuando queremos implementar la Laudato Si, incluimos la legislación también. Todos los poderes del Estado tienen que plegarse a esta agenda. Es a esta pedagogía a la que el documento En Camino para el Cuidado de la Casa Común pretende contribuir. La experiencia que vivimos a diario en el seno del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral nos muestra cómo el proyecto y la elaboración de la encíclica Laudato Si proponen en sí mismos un enfoque. Se trata, ante todo, de observar el mundo en el que vivimos y en el que algunos sobreviven. Observar, escuchar y dejarse conmover por lo que vivimos, por aquellos con quienes vivimos. Observar y dejarse conmover por una tierra que sufre en silencio y cuyo sufrimiento está directamente relacionado con la actividad humana. Cuyo sufrimiento de la tierra está directamente relacionado con la actividad humana. Así como el cambio climático provoca esta actividad, entrar en contacto con una comunidad humana herida por las crecientes desigualdades y una conflictividad cada vez más fuerte, contemplar la belleza y la promesa de lo que se nos ha encomendado en la creación del Padre y en el amor de Cristo. Actuar y decidir en favor de otro desarrollo que ya no se defina como una cada vez más y una huida hacia adelante que agota todas las formas de vida. ¿Notaron aquí otra vez? Actuar y decidir en favor de otro desarrollo. Educar mediante el diálogo y las prácticas cotidianas de la sobriedad. Hemos incluido aquí la presentación de algunas buenas prácticas para despertar otras iniciativas educativas comunitarias. Me refiero a la iniciativa de algunos jóvenes en Argentina, cuidadores de la casa común, o en África, con Cinesa. Por último, celebrar, es decir, recordar la promesa inscrita en cada uno de nosotros, en nuestros talentos y nuestras experiencias, y ofrecer lo que hemos compartido, nuestras penas y la alegría simple, pero a la vez fuerte, de la solidaridad. Para realizar este camino, estamos llamados a considerar los lugares de nuestra actividad humana, la relación con los elementos, el agua, la tierra, los océanos y la biodiversidad, el trabajo, ¿notaron? El trabajo, la economía,
Quiero aclarar algo acá. Cuando nosotros hablamos del nuevo orden, estamos hablando justamente de eso, de reordenar, cambiar el orden. ¿Saben ustedes que en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25 y en otros más, habla de que intentará cambiar? Cuando alguien cambia algo, evidentemente cambia el orden. Cuando hablamos del nuevo orden mundial, es una reorganización, un cambio o es una reforma. ¿Vale? El nuevo orden mundial es eso, es una reforma. Y que se está llevando a cabo por medio de una revolución ideológica, cultural, política, económica, espiritual. Es eso lo que se está haciendo. Y dentro de la reorganización o el nuevo orden está incluido el trabajo y la economía, donde tiene que ver que se van a reordenar los horarios, los días y la actividad humana en general va a ser reorganizada. Las finanzas, la vida de las comunidades locales y el planeta, es decir, lo local y lo global, todo. Se trata de atreverse a un desarrollo integral inspirado en la ecología integral, una nueva armonía con la tierra, con los demás y con uno mismo. De hecho, este camino es un camino para la vida y el futuro de la vida, que compromete a cada persona y cada comunidad hasta la humanidad entera. Según palabras de Pablo VI en Populum Progressio de 1967. ¿Cómo podemos vivir lo que anunciamos cuando hablamos de dignidad, de responsabilidad compartida, de bien común y de propiedad para los pobres? Propiedad para los pobres, eso se llama expropiación o regalo del Estado. Principios que conforman la doctrina social de la Iglesia, que dicho de paso está impregnada de socialismo. En la introducción del documento El camino para el cuidado de la casa común, se nos invita a tener presente la oración pronunciada por el Papa Francisco el 27 de marzo de 2020 para implorar el fin de la pandemia. Realmente me siento conmovido. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues ante el miedo han reaccionado dando la propia vida. Es obvio que estas propuestas operativas no eximen de leer la encíclica Laudato Si. Por supuesto que no, porque el documento oficial, digamos, es la Laudato Si. Si ustedes han leído la Laudato Si, se van a dar cuenta que es impresionante cómo la Laudato Si abarca o da orientaciones para todo. Habla de las industrias, de los emprendedores, de los grandes y pequeños empresarios, de la ama de casa, del trabajador, del obrero, del profesor, del estudiante, de las universidades, de los colegios, de los economistas, de los políticos, de los poderes del Estado, de las autoridades. Habla de todo, no se le escapa ni una Laudato Si. Abarca todo. Laudato Si es un camino para los protagonistas del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que Laudato Si es la hoja de ruta. La Laudato Si es el mapa por el cual todos y cada uno tienen que guiarse. Laudato Si es el camino para los protagonistas del futuro. Es importante apoyar a los compañeros de viaje en este es el sentido de este documento, que desea ser una catequesis de la conversión a la ecología integral. Y ahora analizamos la intervención de Aloysius John. Dice así: como miembro de la Mesa Interdecasterial de Ecología Integral, Cáritas, y vamos a adelantar un poquito porque acá lo que hace Aloysius John es hablar de la implicancia de Cáritas
Cáritas es un organismo, una ONG internacional católica que combate la pobreza, ¿ya? Y bueno, y esta intervención habla aquí que hay más de las 162 organizaciones de Cáritas están respondiendo al desafío del planeta por la pandemia COVID-19, etcétera, etcétera. Vamos a adelantar un poquito. El Papa Francisco nos llama a considerar este tiempo de prueba. ¿Cómo? El Papa Francisco nos llama a considerar este tiempo de prueba como un tiempo de elección, en el que estamos llamados a usar nuestro mejor juicio y discernimiento para renovar nuestros sistemas hacia una mayor justicia y para la dignidad humana. Cáritas aprovecha esta oportunidad de renovación, etcétera, etcétera. No lo vamos a leer, ¿ok? Quien esté interesado en tener el documento me escribe a WhatsApp y yo con mucho gusto le envío el PDF para que lo pueda tener íntegramente y lea lo que no hemos leído acá. ¿Ok? Bueno, todo esto se refiere a Cáritas respecto a la seguridad alimentaria, ¿ok? Todo el agua, ¿ok? Ecosistemas, y termina diciendo acá: después del COVID-19 nada será lo mismo. Obvio, ya lo estamos percibiendo. Como ha afirmado el Papa Francisco, es hora de construir un nuevo futuro, un nuevo orden mundial. Y este nuevo futuro, o nueva normalidad, y este nuevo futuro debe ser construido a la luz de Laudato Si. ¿Notaron? No en base a la palabra de Dios, sino a Laudato Si. Este nuevo futuro debe ser construido a la luz de Laudato Si, no de la palabra de Dios. Es decir, tiene que ser construido bajo el gobierno de la Iglesia. Es hora de que todos, gobiernos y sociedad civil, hagan ese esfuerzo de conversión, cambio, al que nos exhorta el Santo Padre en esta encíclica profética. ¿Están leyendo lo que yo estoy leyendo? ¿O tengo sucios los lentes? En esta encíclica profética, ¿están leyendo lo que yo estoy leyendo? Esta encíclica profética. ¡Wow! Mira, cuando el anticristo dice lo que dice, es porque lo dice. Intervención de Tomás Insúa. Vamos a ver qué dice este otro sujeto. Es una gran alegría participar en la presentación de este documento Laudato Si en última instancia. Era una llamada a la acción. No era una agradable reflexión destinada a una estantería, sino una llamada a cuidar, un verbo, es decir, acción, de nuestra casa común, como indica el subtítulo. Es realmente notable que tenga un verbo en el subtítulo, bastante poco común para una encíclica. Después del muy especial Kairos de 2015, año en que la encíclica llegaba en medio del proceso histórico de la humanidad hacia el Acuerdo de París sobre el clima. Recuerden que cuando se promulgó la Laudato Si, al mes después hubo un sínodo de obispo y también hubo un encuentro en Francia sobre el cambio climático y todo eso, ¿verdad? Que se llegó a llamar el Acuerdo de París. Es muy oportuno hacer un balance de la acción que la Laudato Si ha suscitado hasta ahora. Laudato Si está renovando la Iglesia, como esta nueva publicación revela. Es absolutamente asombroso ver cómo la Iglesia está siendo energizada y revitalizada por esta encíclica. Como decía Juan Pablo II, y Laudato Si reforzaba, la Iglesia está llamada a experimentar una profunda conversión ecológica, un cambio de corazón que profundice nuestra comunión en nuestro Creador y con toda la creación, siguiendo las huellas de San Francisco de Asís.
El documento recopila muchas grandes historias de todos los rincones del mundo, de todos los sectores de la iglesia. Nos sentimos muy honrados de que algunas de estas historias se presenten y que procedan, etcétera, etcétera. Vamos a adelantar un poquito porque aquí nos habla de las em, este, algunos movimientos que están suscitándose. Vamos a leer un poquito acá. Dice, un fruto directo de Laudato Si, aunque no supiéramos su nombre en aquel entonces, noten, empezando como un pequeño network online de organizaciones y líderes católicos de todos los continentes, fundado durante la visita del Papa a Filipinas, ha crecido hasta convertirse en un movimiento global que agrupa más de 700 organizaciones católicas, órdenes religiosas, movimientos laicos, grupos juveniles, agencias caritas, oficinas diocesanas, etc. Y miles de animadores de Laudato Si que dirigen parroquias, escuelas y otras comunidades a Live Laudato Si. ¡Wow! Live Laudato Si. Muy de moda por ahora, ¿verdad? Por el famoso Black Lives Matter. Es interesante notar la participación muy activa de los laicos en general y de los jóvenes en particular para ayudar a la iglesia a vivir el mensaje de Laudato Si. Nos habla del potencial de esta encíclica para revitalizar la iglesia e impulsar la nueva evangelización, ¿verdad? O última etapa del poder. Y lo más importante, solo estamos viendo la punta del iceberg. Esta nueva publicación recopila algunos de los maravillosos frutos de los primeros 5 años de Laudato Si. Vamos a adelantar un poquitito, porque aquí habla ya un poquitas cosas que realmente no tienen ya mucha relevancia. Y termina la encíclica. Terminamos con la encíclica. Y como pueden ver ustedes, este es el documento oficial. Oficina de prensa de la Santa Sede. Boletino, sala estampa de la Santa Sede. Y fechado jueves 18 del 6 de 2020. Conferencia de presentación del documento El camino hacia el cuidado de la casa común, 5 años después de la Laudato Si, elaborado por la Mesa Interdicasterial de la Santa Sede sobre Ecología Integral. Bueno, hemos analizado en su totalidad, en un 98%, hemos analizado este documento. A mí me parece sumamente peligroso, pero no veo tampoco nada nuevo. O sea, igual que el documento del Pacto Educativo Global, no hacen más, porque el Pacto Educativo Global y el camino hacia el cuidado de la casa común, 5 años después de Laudato Si, estos dos documentos lo que hacen es reforzar la Laudato Si. ¿Para qué? Para mantenerlo presente, para mantenerla en hielo, para mantenerla vigente en la retina y en la mente del planeta entero. Tanto el vocabulario, tanto las expresiones, tanto los objetivos, los puntos abarcados, todo coinciden con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Ustedes pueden buscar en nuestros canales de YouTube la conferencia que di en Argentina sobre la Agenda 2030 de Naciones Unidas, donde analizo parte del documento, porque es muy extenso el documento de la Agenda 2030, pero analicé parte de ese documento y ustedes se van a dar cuenta que los objetivos, la dirección, la orientación, incluso los argumentos, el vocabulario, los conceptos, la ideología detrás de estos documentos es la misma que Laudato Si. Laudato Si lo que hace es respaldar la Agenda 2030. Eso es todo. Y esta transformación y esta revolución cultural, espiritual que está llevando adelante Francisco es algo que realmente llegó para quedarse. Esto no tiene retroceso, esto no va a dar pie atrás, no hay manera de hacerle oposición porque el trabajo está siendo muy bien hecho. Si me permiten expresarme de esta manera, yo aplaudo a los jesuitas por la astucia. O sea, son seres humanos
guiados por un poder sobrenatural satánico impresionante, la inteligencia y la astucia que demuestran. Ellos no están imponiendo nada. La Iglesia de Roma, con estos documentos, no está imponiendo nada, no está obligando a nadie. El único poder que está ejerciendo es un poder moral, ¿no es cierto? Una supuesta autoridad moral que está ejerciendo sobre el mundo, y cierto lobby político que también ejerce el Vaticano. Pero no tienen la fuerza civil, no tienes el poder militar, no tiene el poder de los poderes del Estado, no tiene la fuerza para imponer sus dogmas. Pero, ¿qué está haciendo el catolicismo? El romanismo o el papismo están contaminando el corazón y la mente del mundo entero, con sus principios, sus proyectos, sus direcciones, sus consejos, sus orientaciones. Todo el mundo está siguiendo las orientaciones de estas cartas, de estos documentos. Y todo aquel que se oponga a estos documentos es mirado con recelo, porque, como acabamos de leer, es tan bonito cómo se pinta todo, que el bien común, que los pobres, que esto y que esto otro, que si se levanta alguien a oponerse o a hablar mal del papado, está fuera de foco. Está fuera de foco. Ellos están trabajando en la mente y en el corazón, y eso es potentísimo, porque están logrando que las personas acepten voluntariamente esto. Esto no es por la fuerza. La gente está aceptando voluntariamente estos documentos porque lo toman como venidos de buena fe. Las personas comunes y corrientes no sospechan nada. Al contrario, dicen qué bueno este Papa, qué cercano, qué social, qué humilde, el Papa de los pobres, el Papa reformador, el Papa que trajo nuevos aires al Vaticano, el Papa que trajo un cambio. La gente no mira porque no sabe, porque no conoce la historia, cómo ha actuado este poder, porque no entiende que este poder no cambia y que todo lo que está haciendo lo hace solapadamente, furtivamente, y si no ha usado y si no se ha mostrado cómo es porque no tiene el poder para hacerlo. Si no se ha mostrado realmente cómo es el papado, es porque no tiene el poder para hacerlo. Pero cuando la herida de muerte sea sanada y los instrumentos del papado que le están haciendo el trabajo la posicionen otra vez como reina sobre los reyes de la tierra, el catolicismo hará a sus anchas y resurgirá y revivirá las antiguas persecuciones. Está adelantado y está profetizado que las persecuciones que se realizaron en la Edad Media serán más que superadas. Se viene un totalitarismo global a gran escala nunca antes experimentado. Si tú que me estás escuchando te sorprendías o te sorprendes cada vez que lees libros de historia y lees sobre la matanza del día de San Bartolomé, que te sorprendes por las persecuciones de los hugonotes, que te sorprendes de las aventuras y vicisitudes de los valdenses, que te conmueves con la historia de Jerónimo que fue quemado, de Juan Hus que fue quemado, que te sorprendes de todas las peripecias que pasó Martín Lutero, de las persecuciones y sufrimientos de Juan Calvino, cómo andaba como extranjero y como apátrida de país en país, huyendo del catolicismo, lo que sufrió Guillermo Farel. Todos estos grandes hombres que Dios usó y que gracias a ellos hoy tenemos la versión Reina Valera y tenemos tanta información valiosa para nosotros, todas esas vicisitudes serán repetidas, se repetirán, así como volverán a levantarse un periodo de oscurantismo de Edad Media hoy en día. También Dios levantará a sus modernos reformadores para iluminar al mundo con la palabra de Dios. Así como las tinieblas de la Edad Media fueron iluminadas y disipadas con la luz de la Reforma, hoy en día, en esta segunda y última Edad Media o época oscurantista, antes de que venga el Señor Jesucristo en la nube de los cielos,
Dios también levantará un movimiento de reforma, un movimiento de reformadores, con modernas Caterinas Bomborá, con modernos Lutero, modernos Zwinglio, modernos Jerónimo, modernos Wycliffe, modernos Tyndale. Dios levantará otra vez un remanente, así como lo levantó en la Edad Media para desenmascarar al catolicismo. Hoy también levantará un movimiento de reforma, porque cada vez que haya oscurantismo, Dios levantará una lumbrera para que el mundo no quede totalmente en tinieblas. Estamos entrando en ese periodo. Todas las medidas o nuevas normalidades que se están implementando no es más que totalitarismo socialista delante de nuestros ojos. Nos están metiendo el dedo en la boca con la excusa de la crisis sanitaria y nos están implementando delante de nuestras narices el totalitarismo socialista sin darnos cuenta. Y la gran mayoría de nosotros, que somos parte de las nuevas generaciones, que no vivimos la Edad Media, que no sabemos lo que es la Inquisición, que no sabemos lo que es una persecución religiosa, que no sabemos lo que es vivir una dictadura comunista, pues muchos no nos estamos dando cuenta o no reconocemos que lo que están haciendo es implementar un sistema totalitario de control global orwelliano. Y por no conocer la historia, estamos confundidos y nos preguntamos y nos chocamos las cabezas y decimos, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué prohíben tanto control? Ahora quieren intervenir en los teléfonos para ver si tienes COVID-19 y qué sé yo y todo lo otro. Y nosotros, la mayoría lo está tomando como necesario porque es por una crisis sanitaria. Y nos están implementando el nuevo orden mundial delante de nuestras narices. Esto es como la historia de la rana o sapo, no sé si era un sapo o una rana, bueno, da lo mismo, hagamos que una rana. ¿Se acuerdan la historia de la rana que ponen una olla con agua al fuego, ¿vale? Y lanzan la rana dentro. Y la rana nada tranquilita porque el agua está fría todavía. Pero en la medida que el agua se empieza a calentar, la rana sigue chapoteando porque no nota el cambio. El agua se va calentando de a poquitito. El agua se va calentando de a poquitito y no nos damos cuenta. La rana no se da cuenta que el agua se está calentando. Hasta cuando se da cuenta que está hirviendo el agua, es tarde para saltar y salir de la olla. Lo mismo nos están haciendo a nosotros ahora. Están calentando la olla para cocinarnos y no nos estamos dando cuenta que el agua se está calentando. Mi consejo y orientación es, ahora mismo, comienza a tomar medidas para ponerte en una mejor situación porque el papado va con todo. Lo que está profetizado en el libro Conflicto de los Siglos va camino a cumplirse, se está cumpliendo todo exactamente. ¿Ok? No voy a dar consejos respecto a lo que hay que hacer porque lo he dado en otras conferencias, pero lo que tienes que hacerlo ya. Elige el país al que te vas a ir a refugiar y comienza a invertir ya en un pedazo de tierra para una cabañita. Si no tienes los recursos, mochila, saco, de pueblo en pueblo predicar la palabra de Dios. Y olvídate de cómo te vas a vestir, olvídate de cómo vas a comer y olvídate de dónde vas a dormir. Déjaselo al Señor, porque Él vivió así. Dormía donde le llegaba la noche, no le faltó la comida y no le faltó el abrigo y no le faltó el agua. Llegó la hora de que cedamos a la disciplina del Señor. Si no lo hacemos voluntariamente, por la fuerza vamos a tener que estar en esa condición. Es mejor que lo hagamos ahora voluntariamente. Vamos a experimentar. Experimentemos la obra misionera nómade. Vamos a la operación valdense, a volverse valdenses. Quienes todavía están atados en la ciudad y con sus trabajos, con sus cosas, sus familias, bueno, vayan arreglando las cosas poquito a poquito, pero vayan haciéndolo. No se relajen como la rana que estaba dentro de la olla.
los que son solteros y solteras y siguen perdiendo el tiempo en los colegios y las universidades, a tomar decisiones, a unirse con aquellos que están claros y firmes en la verdad, y como el Señor Jesús recomendó de dos en dos, id y predicad el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, enseñándole todas las cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria de Jesucristo. Vamos a tomar decisiones porque lo que estamos estudiando, lo que estamos analizando, no es broma, esto no es chiste. Esto no es para saciar el morbo, a ver cuál es la última que nos tiene el hermano Walter. Les estoy mostrando cosas que están sucediendo ahora y nos muestra que el papado es un poder anticristiano y criminal y que va a volver a sus andanzas tal cual como lo hizo en la Edad Media. Esto no es un juego, esto es de verdad, no estamos soñando. Somos parte y estamos envueltos en una profecía. Somos la última generación que está viviendo la profecía. ¡Qué privilegio más grande! Vamos a dejar hasta aquí la transmisión. Vamos a hacer un receso de media horita, y volvemos con el hermoso estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Hoy nos toca ver los atributos divinos del Espíritu Santo. Así que en media hora los espero nuevamente por Facebook y YouTube. Vamos a estar retomando el seminario, las clases bíblicas sobre la doctrina del Espíritu Santo. Oremos.